Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, comentadas un día más por Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Fuerzas israelíes desmantelan 7 fábricas de armas palestinas en una sola redada. El ejército turco invade Siria para atacar objetivos de Daesh y kurdos. Según Lieberman, Hamás destina el 70% de los impuestos a rearmarse y Rivlin insiste en que Israel no quiere una guerra. Un francés mata a cuchilladas a 2 británicos en Australia al grito de Allahu Akbar. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural y con Raquel. Vamos con la primera noticia, y es que en una misión conjunta entre el ejército, la policía y los cuerpos de inteligencia israelíes se descubrieron 7 fábricas de armas, incluidas 22 máquinas de fabricación y decenas de armas en las áreas de Belén y Hebrón. En lo que va de año, se han localizado en las zonas bajo control de la Autoridad Palestina 29 fábricas de armas, incautado 49 máquinas para manufacturarlas, 300 armas de fuego y se han detenido a 140 personas vinculadas al tráfico de armamento. Muchas de estas armas son luego utilizadas en ataques terroristas contra civiles judíos y palestinos. Por ejemplo, el pasado jueves, 2 agentes de las Fuerzas Palestinas de Seguridad morían tiroteados cuando intentaban detener en Nablus a unos sospechosos de pertenencia a una red criminal vinculada al tráfico de armas. En estos momentos hay miles de armas ilegales en Cisjordania, entre las que abundan los M16 y sobre todo los rifles Carlos Gustave. Bueno, primero, antes del comentario, quisiéramos desde Radio Sefarad mandar nuestras condolencias al pueblo italiano por el terrible terremoto que ha sacudido hoy el centro de Italia. Y vamos a la noticia. Pues la noticia no es una novedad, que el ejército israelí se dedica ya desde hace unos meses a descubrir las fábricas clandestinas de armamento. ¿Por qué es tan importante? Porque, como sabemos, la ola de violencia que empezó el 1 de octubre del año pasado con los cuchillos, con los atropellos y con otro tipo de ataques, por ejemplo, el lanzamiento de piedras en las carreteras, pues también a ello se ha sumado en los últimos meses también los disparos. Incluso hay quien ha comentado que en el atentado de hace 2 o 3 meses, no recuerdo exactamente la fecha, en un centro comercial frente a la Kiria, en el centro del país, donde 2 palestinos fuertemente armados estaban vestidos con trajes, tomándose un café en la cafetería, totalmente, mimetizados con su entorno, pues les costó mucho más caro el traje que las armas que portaban. ¿Por qué? Porque ya se ha consolidado toda una industria alternativa en los talleres de tornería de la Cisjordania, que hacen mucho dinero porque no solamente abastecen a los terroristas, sino también a grupos de crimen organizado y crímenes, de robos, asaltos, secuestros, como hay en todos los países. En Israel, hasta ahora, el problema que tenían es que el control de las fronteras de Israel es muy exhaustivo por cuestiones de seguridad interna, con lo cual era muy difícil a los árabes acceder a armas. Uh-huh. Pero no es así ahora, cuando ellos controlan determinados pasos de frontera, internos y también externos. Por ejemplo, este tipo de rifles, los Carl Gustave que mencionabas, uh-huh, son un tipo de rifle antiguo que se usaba en el ejército jordano. Y la mayoría de los Carl Gustave que hay en Israel provienen de Jordania. Son rifles que se roban en el ejército jordano, que tampoco los echan mucho en falta porque ya están muy obsoletos y el ejército actual no los utiliza. Pues entonces pero son armas letales y que sirven para el fin que persiguen, que es o cometer actos terroristas o, por ejemplo, cometer actos criminales de cualquier tipo. Así que, bueno, lo llamativo en este caso es que en una sola redada, en 2 ciudades como Belén y Hebrón, en las ciudades estas, pues lograron desmantelar 7 talleres de fabricación de armas. Esto es como cuando se combate la droga
y aparte de la droga que llega, pues lo que desmantela son los laboratorios que hay en cada país para elaborar la droga a partir de la pasta base. Pues lo mismo sucede con esto. Como no tienen la posibilidad de importar este armamento o acceder a él del ejército israelí, evidentemente siendo árabe es más complicado, pues lo que hacen es fabricarlo. Continuamos con el ejército de Turquía, que ha lanzado una incursión en Siria para expulsar no solo a Daesh de sus posiciones en la ciudad de Yarabulus, sino también a varias organizaciones terroristas, entre ellas las milicias kurdas. Tropas de las unidades especiales han cruzado la frontera con apoyo de la aviación turca integrada en la coalición internacional antiyihadista y respaldadas por un intenso fuego de artillería desde la frontera. Por este motivo, las autoridades de la provincia de Gaziantep han declarado una zona de seguridad especial a lo largo de la frontera en la que se prohíbe la entrada de prensa. El anuncio del operativo turco coincide con la visita este miércoles del vicepresidente estadounidense Joe Biden, que se entrevistará en Ankara con el primer ministro turco y luego con el presidente Erdogan. Sí, recordarás, Alejandro, que ayer mismo hablábamos de una noticia en la que Turquía, el Ministerio de Exteriores de Turquía había protestado y condenado enérgicamente la acción de Israel en la Franja de Gaza en respuesta a los cohetes. ¿Y qué había dicho Israel? Dice, habría que cuidarse de lo que se dice con las acciones en el exterior de los ejércitos. Y eso lo decía unas horas antes de que se supiera esta noticia. Evidentemente, el gobierno de Israel sabía de este operativo que estaba en marcha, que es un operativo bélico, que es totalmente ilegal porque no ha habido una declaración formal de guerra que Turquía haya presentado a Siria y ha decidido invadir su territorio, así por las buenas. Está bien que pertenece a la coalición antiyihadista, pero la coalición antiyihadista es una coalición de muchos países que están bombardeando y no envían tropas de terreno para entrar allí, sino que utilizan las fuerzas locales. Entre ellos, por ejemplo, los kurdos, que están avasallando a las fuerzas de Daesh. Pero ¿qué pasa? Que los turcos están sumidos en la arrogancia de haber triunfado y haber engañado al mundo entero con el autogolpe de Estado que todo el mundo se ha tragado, que ha sido de las fuerzas de la oposición, incluso las propias fuerzas de oposición dentro de Turquía. Y lo que está haciendo Turquía, pues no solamente emula a lo que hizo el partido nazi en el año 33 con sus purgas a todos los sectores de la sociedad, desde políticos, militares, justicia, educación y prensa, sino que ahora también, emulando también a su ídolo Adolfo Hitler, pues invade un país vecino reclamando que la lucha contra el terrorismo. Pero el tema es que las coaliciones que están allí están batallando contra Daesh. Y Turquía ha dicho que va a combatir a Daesh, pero también a varias organizaciones terroristas. Y esas varias organizaciones terroristas tienen un nombre, es el Partido de los Trabajadores Kurdos, que es la oposición turca más importante al gobierno y que que es una organización que dentro de Turquía ha cometido, es verdad, atentados terroristas contra las fuerzas de seguridad y de inteligencia del gobierno turco, no contra civiles de forma tan indiscriminada como son los golpes de Daesh. Pero es verdad, pero el hecho de que se plantee hacer una invasión de este estilo, pues yo me gustaría ver aquí la reacción de los grupos pacifistas del mundo, como cuando el presidente Bush decidió invadir Afganistán o invadir Irak, buscando a los enemigos y a los promotores del terrorismo en su propio territorio. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que si esto lo hace un musulmán, nadie dice absolutamente nada. Solamente se dicen cosas como esta cuando es el mundo occidental el que actúa. En este caso, no solamente con la cita de la actuación de Estados Unidos en Afganistán e Irak, sino la evidente cita de Israel como Estado occidental, como Estado moderno,
aunque geográficamente pertenezca al mundo oriental y esté situado geográficamente en el continente llamado Asia. Esto que está haciendo Turquía es totalmente ilegal, sigue en la línea de las ilegalidades que está promoviendo, encarcelando jueces, encarcelando periodistas, y nadie sale a la calle a protestar aquí en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Nadie dice nada. Y esto es una vergüenza para la historia de la humanidad. Aparecerá en la fecha del año 2016 como el año en que Turquía y Erdogan se hicieron grandes ante la totalmente... la pasividad, digamos. La pasividad total del mundo entero, que prefería mirar para otro lado o decir, bueno, esto en realidad tampoco está tan mal. Vamos ahora con el ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, que advirtió que no tolerará que el movimiento palestino Hamás, que gobierna de facto Gaza, se rearme, y aseguró que el grupo islamista destina el 70% de los impuestos que recauda a construir túneles y comprar armas. Mi fórmula para la franja de Gaza es bien conocida, dijo. Lo que pido es rehabilitación por desmilitarización, afirmó. Por el contrario, el presidente Rivlin recalcó, tras la respuesta al ataque con mortero desde Gaza, que Israel no busca una guerra. Y otra vez vamos a aclarar, porque la semana pasada, creo que fue la semana pasada o esta misma semana... Esta misma semana hubo una declaración de Avigdor Lieberman, que también aclaré que esto hay que tomarlo con pinzas, porque en Israel todos los ministros, especialmente si son parte de la coalición, pero no del mismo partido que el primer ministro, pues dicen, opinan, y la prensa española recoge los casos más escandalosos, aunque no tengan visos de absolutamente nada. Lo que esta semana anunciamos es que Avigdor Lieberman había dicho que él iba a premiar a las aldeas o sitios palestinos en Cisjordania que tengan menos terroristas que salgan de sus filas, y que iba a castigar a los que más. Bueno, eso en cuanto terminó el Shabbat, es decir, el sábado a la noche, no pasaron ni 5 minutos y el primer ministro salió a desmentirlo. Bueno, no va a tardar mucho en que salga también a desmentir esta noticia, porque por más que quiera Avigdor Lieberman, solamente es un ministro, es decir, alguien designado y no elegido por el primer ministro para desempeñar esa función. Él ha sido elegido para ser diputado en el Parlamento, pero la función de ministro la hace porque hay alguien que ha sido consensuado como primer ministro. Entonces, su puesto se lo debe a otro. Y luego el tema de otra vez insistir en esta fórmula, que en este caso la llama rehabilitación por desmilitarización, es decir, que si algún pueblo de Gaza o alguna parte de Gaza se porta bien, pues le van a dar un premio, y a los que se porten mal lo van a castigar más. Es que esto no tiene ningún sentido, menos todavía en el caso de Gaza, cuando dentro de Gaza no hay ni un solo soldado israelí, cuando dentro de Gaza no hay un solo ciudadano israelí, dentro de Gaza no hay ni un solo judío. Es el único lugar del mundo que, cumpliendo las tesis de Adolfo Hitler, está libre de judíos. Así lo han querido los habitantes, y así tratan a los derechos humanos allí. Pues esto de rehabilitación por desmilitarización es una tontería más de Avigdor Lieberman. Lamento decirlo así, porque estamos hablando del ministro israelí de defensa, un tema tan delicado como la defensa, pero que se dedica a soltar grandiosas palabras que más recuerdan a las fantasmadas de Donald Trump que a cualquier situación cercana a la realidad. Finalizamos ahora con la policía de Australia, que investiga los vínculos yihadistas de un ciudadano francés que acuchilló a 2 británicos al grito de Allahu Akbar en un hotel del estado de Queensland, en el noreste del país. Una viajera de 21 años murió y un varón de 30 años resultaron heridos de gravedad durante el ataque ocurrido la noche del martes en un hostal de mochileros. El atacante, un ciudadano francés de 29 años que residía con visado temporal en Australia desde hace un año, gritó la frase en árabe durante el ataque y la posterior detención. Australia elevó la alerta por terrorismo a alta en septiembre de 2014 y desde entonces ha evitado varios ataques planeados por yihadistas.
Las autoridades australianas calculan que hay unos 200 australianos que apoyan activamente a Daesh en Australia y 110 más que lo hacen enrolados como combatientes en la milicia yihadista en Oriente Medio, de los cuales casi medio centenar han muerto en el terreno. Sí, Alejandro, me he percatado de una cosa, tomando esta nota de la prensa en español, también a mí se me ha escapado el agregar un dato esencial, porque en todo este texto no figura ni una sola vez la palabra musulmán. Se habla de un ciudadano francés que tiene 29 años y de pronto grita en árabe Allahu Akbar. Es francés y ¿qué más? Algo más. Es porque si no hubiera dicho algo en francés, Vive la République. No. Gritó Allahu Akbar. Me atrevo a decir, ya que no tengo acceso a la información o me la niega la prensa en español, que censura la nota original, seguramente en inglés, que explicitaba el origen, por ejemplo, que este es un ciudadano francés de origen magrebí. Por lo menos decir geográficamente de dónde viene. Y yo diría que es un ciudadano francés musulmán de origen magrebí. Si no estoy equivocado, pues mañana lo desmentiré. Pero es que a esta información le falta, saber si el cerdo es dulce o salado o agrio. Esto no se sabe muy bien cómo se puede comer, porque de pronto hay alguien, como últimamente pasa, que ya no hay ataques yihadistas. Parece que en ningún país occidental hay problema de yihadismo ni de terrorismo musulmán, sino que son todos locos. Toda gente que de pronto tendría que estar en los manicomios, pero como se ha puesto de moda la antipsiquiatría y ya no existen los manicomios y esta gente se olvida de tomarse su cóctel de medicinas, pues lo único que se les ocurre es salir a matar gente gritando en árabe Allahu Akbar, Dios es grande, con un cuchillo en la mano. Evidentemente esto no es así, esto es una mentira, y esta es una mentira que está promovida por seguramente los gobiernos para no causar alarma y decir, no, aquí no pasa nada. Están matando gente, pero no, son unos desequilibrados. Bueno, eso no se puede controlar. Lo que pasa, no estamos hablando de controlar a los desequilibrados. Estamos hablando de un agujero tremendo en la seguridad de los países. Estamos hablando de unas mentiras tremendas de los gobiernos con la connivencia, la colaboración y el apoyo ideológico de los medios de comunicación que no explican a la gente quiénes son los que vienen a matarnos, quiénes son los terroristas, porque esto no es alguien que sale a la calle y no tiene otra cosa que hacer que salir a acuchillar gente. Este es alguien que está infectado por una ideología que se está propagando por todo el mundo, especialmente en los países occidentales, especialmente, pero no únicamente, entre las personas vinculadas al mundo musulmán, y que se hace en nombre del mundo musulmán. Yo no voy a decir de que el yihadismo es más musulmán que lo que dicen los imanes. Yo no me voy a poner en el tema religioso. Estamos hablando de precisar la pertenencia y la ideología que motiva a esta gente a salir a la calle, y lo hacen absolutamente en todas las ciudades del mundo civilizado. En Queensland, que vete a saber, tenemos que mirar el mapa exactamente en qué parte de Australia está, porque no es ni Sydney ni las ciudades más conocidas. Es un hostal perdido, pero ya en ese hostal perdido es suficiente para que haya algún loco por matar, que esa es la definición del terrorista actual. Alguien que está loco por matar, no alguien que está loco y entonces mata, sino que está loco por matar, desesperado por matar. Esa es la ideología, ese es nuestro enemigo, y llegó la hora de que los gobiernos no solamente abran los ojos porque ya lo han visto y lo saben, sino que lo comuniquen a la ciudadanía. Pues veremos si realmente este personaje procede de esta religión y saber su nacionalidad. Gracias, Jorge. Terminamos aquí con las noticias de hoy. Hacemos una pausa y volvemos con la agenda cultural.
Regresamos aquí en Radio Sefarad con la agenda cultural y esta vez, Raquel, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, vamos a empezar con música y nada mejor que si hablamos de música hacerlo de la Orquesta Filarmónica de Israel y de su director, Zubin Mehta, que triunfaron el lunes pasado, nos hacemos eco, en el Teatro Colón de Buenos Aires, el mítico Colón, en una función exclusiva a beneficio del nuevo hogar Ledor Bador, que se dedica pues a acoger a ancianos de la comunidad judía. Es un centro que tiene una excelencia que es reconocida por todos. Tiene sala de computación, lugares para terapia ocupacional y, por supuesto, una atención médica de primerísimo nivel. Y todos los que viven en este hogar y muchas más personas, que ya les comentaremos al final de esta nota, asistieron a este concierto de la Filarmónica en la que sonaron obras de Schumann, de Schubert y de Tchaikovsky, entre otros compositores. Grandes clásicos. Y sobre todo ver a la Filarmónica ahí con el maestro Zubin Mehta interpretando el himno nacional argentino y, por supuesto, el Hatikva, el himno nacional israelí. Acudieron representantes de la Embajada de Israel como el nuevo agregado cultural, también miembros de las más importantes asociaciones y mutuales judías como de la AMIA y la DAYA, el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Eppelman, y comentarles que al término del concierto el flamante embajador de Israel en Argentina, Ilan Schulman, comentó a la agencia judía de noticias que ver en la Argentina la Filarmónica, el ápice de la cultura israelí, pues era un orgullo nacional muy grande. ¿Quién más estuvo en este concierto? Pues famosos, muy famosos para nosotros, como por ejemplo el escritor Marcos Aguinis, que siempre nos ha atendido cada vez que le hemos llamado con amabilidad. La conductora Mirta Legrand, que para los españoles no es muy conocida, pero es como, la Teresa Campos argentina. El rabino Abraham Escorca, ya saben, el amigo íntimo del Papa Francisco, y el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, entre otras personalidades. Pues sin duda un elenco de personas conocidas, sobre todo allí, y un gran concierto que no hemos podido disfrutar, pero que seguro podemos encontrar a través de Internet. Seguro. Y sobre todo destacar que este concierto hizo muy felices a estos residentes en el hogar Ledor Bador. Así que nos alegramos mucho por estas personas que viven allí. Y ahora, Alex, avanzamos en la agenda cultural. Ya sabes que estos últimos días nos estamos refiriendo a la Jornada Europea de la Cultura Judía. Eso es. Ya les hablamos de Toledo y hoy viajamos a Calahorra. Muy bien. Habrá visitas guiadas y hasta una boda sefardí, por ejemplo. Pero vamos a ir detalle a detalle. Es una ciudad integrante de la Red de Juderías de España y como por esta participación en la Red de Juderías, Calahorra se adhiere año tras año a esta jornada que además ampliará los días 3, porque la jornada propiamente dicha es el domingo 4. 4, ¿verdad? Pues ellos tienen víspera el 3 y también tienen actividades el 17 de septiembre. El día 3 se presentará el libro Aroma de pimentones asados, cuentos y sabores del guisado sefardí. Paco Díaz y Raúl Olivar ofrecerán el concierto Esencias de Sefarad en el patio central del Centro Cultural de Am Palacios. Y ya por la noche, a las 9:30, está prevista una degustación de pinchos sefardíes y una visita nocturna por la judería. Estamos de gastronomía, porque hablábamos de siempre. Toledo con jornadas gastronómicas y vamos a Calahorra y comenzamos también con ese libro, con referencias a la gastronomía y finalizamos el día probando esas recetas. Muy bien. El domingo 4 habrá 2 visitas guiadas a la judería y al patrimonio documental sefardí a las 11 y a las 6 de la tarde y la escenificación de una boda judía a cargo del grupo de teatro La Canilla, que también será en el Centro Cultural de Am Palacios a las 7:30 de la tarde. Y el día 17, un poquito más tarde, se podrá participar en una cata bíblica de vinos kasher también en este centro cultural. Además de todas estas actividades, 3 restaurantes adheridos al programa Rasgo, el de los llamados, los restaurantes Ciudad de Calahorra, Gala y el Parador, ofrecerán menús al estilo sefardí. Pues estupendo. Así que muy bien, muy completa esta jornada de la cultura judía
víspera, la propia jornada y después. Y terminamos en Madrid hablándoles de algo, recordándoles un curso intensivo de hebreo que va a poner en marcha el Centro Sefarad Israel. Centro Sefarad Israel acogerá los próximos, desde el próximo 11 al 23 de septiembre, un curso intensivo de hebreo dirigido, pues a todas aquellas personas interesadas en iniciarse. Es un intensivo de iniciación en la lengua hebrea o en mejorar sus habilidades comunicativas. Estos cursos, pues ya saben, ofrecen además una oportunidad única para conocer un poquito más la cultura judía e israelí desde la enseñanza de la lengua, ya que se trata de una pedagogía integral donde la comprensión oral y escrita se pone a prueba en comunicando situaciones de la vida real. Bueno, pues ya saben, si quieren aprender un poco hebreo o iniciarse y al menos verlo desde fuera, pues animados quedan a hacerlo aquí en Madrid. El curso será impartido por las profesoras Rachel Pellet, que ella nos ha visitado muchas veces en Radio Sefarad y tiene una larguísima experiencia, y Domi Drachinsky. Ambas son nativas y profesoras de la Universidad Hebrea de Jerusalén con más de 12 años de experiencia en la enseñanza del hebreo como lengua extranjera. Así que si quieren más información, ya saben, les vamos a poner el link, el enlace para que tengan todos los detalles de este curso intensivo que, como decías, Alex, pues es una buena oportunidad para aquellas personas que quieran empezar a aprender hebreo o practicarlo un poquito, si ya saben algo. Sin duda, pues ahí queda esa invitación y nada, muchas gracias, Raquel. Hasta mañana. Y hasta mañana.